Hola, muy buenos días para los que están viendo esta clase virtual en la mañana, muy buenas tardes a los que lo ven en la tarde y muy buenas noches a los que prefieren entonces tomar una parte de la noche para hacer la clase virtual. Espero que se sigan encontrando muy bien todos con sus familias y que sigamos poniéndonos las pilas en lo que podamos hacer, ¿verdad? Para salir adelante. Antes de empezar la materia que vamos a ver en esta clase, quería aclararles algunos asuntos que, bueno, algunos de ustedes me han comentado que tal vez tienen un poco de confusión. Esta estrategia de las clases virtuales que estamos haciendo, ya esta es la número 8, lo que conforman es adelantos de la materia teórica que tenemos que ver pues en todos los módulos. No quiere decir que con estos únicos videos que están viendo y los trabajos que están haciendo ya están obteniendo la nota completa de cada módulo, sino que es una pequeña parte de la materia teórica. Cuando regresemos y cuando vayamos a reponer todas las horas que no hemos podido tener de manera presencial, vamos a tener que retomar un poco esta misma materia, ver otra parte también de teoría y lógicamente ejecutar pues las actividades prácticas también. Entonces, para que no estén con esa confusión de que si están obteniendo ya la nota del módulo completa, lo que sí es importante es que los trabajos que se están haciendo durante este tiempo sí forman parte, o sea, tienen parte en la evaluación. Así que los insto una vez más a que sigan siendo responsables, puntuales con estos trabajos para que puedan entonces pues lograr terminar esta capacitación con éxito y que puedan seguir pues creciendo como personas y como también pues profesionales también. Al final, esta es una capacitación técnica que les está dando herramientas de conocimiento teórico y práctico para que ustedes se puedan desarrollar pues ya en lo que cada uno desee en esta industria de la construcción. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces vamos a empezar con la materia de la clase de hoy. Ya hoy iniciamos a ver el módulo 12 o un adelanto de la materia teórica del módulo 12 que trata sobre sistemas de drenaje. Y primeramente, antes de entrar específicamente en drenajes de domésticos, por ejemplo, de casas o centros comerciales pequeños, locales, es necesario que comprendamos qué significa pues estos sistemas, para qué funcionan y por eso vamos a ver algunas generalidades y después pues nos podremos enfocar un poco ya también durante las clases presenciales en explicar y describir también los sistemas de drenaje sanitario de cada construcción. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver primeramente son algunas generalidades y la definición y estas dos primeras tipologías de drenaje, los drenajes geológicos y el drenaje pluvial. Ya vamos a ir viendo em, qué contiene cada una de las clasificaciones y para siguientes clases nos van a quedar también las otras divisiones, que es el agrícola, los drenajes en obras viales y el drenaje sanitario. Van a ver por qué es que se hace necesaria la diferenciación, por ejemplo, entre drenaje pluvial y drenajes en obras viales, aunque al fin y al cabo sirven de manera general para drenar agua de lluvia, pero van a ver que los drenajes en obras viales también tienen un componente ahí diferente. Muy bien, como ya todos sabemos, el agua es un recurso natural de los más importantes que necesitamos. Nosotros y los seres que vivimos en este planeta no podemos, simplemente no podemos sobrevivir sin agua. Pero es importante también entender que tenemos que controlarla eh, y generar, ya sea en nuestros asentamientos, ciudades y casas,
controlarla para que nos sirva para nuestras necesidades, satisfacer nuestras necesidades de limpieza, consumo y demás. em, y también para pues desarrollar nuestras actividades diarias y de crecimiento. Entonces es importante entender que para que el ser humano pueda pues vivir tranquilamente y desarrollar sus actividades se necesita controlar el agua, ya que si no, de manera descontrolada, como sucede en desastres naturales, se convierte en un elemento causante de muchos daños. Entonces, pongámonos a pensar en estas tres preguntas que tenemos aquí. ¿Qué pasaría si todo el agua del planeta estuviera esparcida sobre la superficie de la Tierra o sobre toda la superficie de Tierra? Es decir, que no solo estuviera concentrada en los océanos y mares, sino que estuviera esparcida. Bueno, hagan un poquito de mente a eso para imaginarse cómo sería ese escenario. Después, ¿qué pasa si no se controla el agua ya ahora específicamente en las obras civiles, en las edificaciones, por ejemplo, carreteras, edificios, viviendas, plazas, parques, o sea, todo lo que se llame obra civil, obra de construcción? ¿Qué pasaría si no se controla? Y como tercera parte, entonces, ¿de qué manera? Sabemos que eso no sucede, o sea, el agua no está descontrolada en la tierra. Entonces, ¿de qué manera es que se controle el agua para ser utilizada solamente en los lugares y en las formas requeridas? Bueno, una de esas respuestas, porque no es la única, es el sistema de drenaje, el cual es un sistema utilizado para canalizar y evacuar el agua y diferentes sustancias y tiene el nombre de drenaje. Y vean que al decir drenaje estamos hablando específicamente de evacuar el agua. Hay otros sistemas que la aprovecharán para generación de energía, por ejemplo, como las centrales hidroeléctricas, las represas. Pero al hablar de drenaje es el elemento que funciona para canalizarla y evacuarla. Y bueno, no solo el agua, sino que los diferentes líquidos que se necesiten pues evacuar. Por medio del sistema de drenaje entonces se controlan los líquidos que provienen de cualquier origen, como la lluvia, desechos líquidos industriales, domésticos, comerciales y entre otros, pues edificaciones, centros y proyectos de donde se necesite disponer algún líquido, pues no solo agua. Y existen muchos tipos de drenajes que tienen diferentes aplicaciones en diferentes industrias, como la de construcción, la manufactura, la alimenticia. Y por ejemplo, en la industria de la construcción tenemos varias etapas en donde se necesita disponer adecuadamente del agua. Desde las primeras fases de un proyecto, que son la construcción, la preparación de los terrenos, pero también cuando el proyecto está en operación, se van a tener otros sistemas ya específicos para el funcionamiento del inmueble. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver un poco, cuáles son algunos de esos tipos, o por lo menos los generales tipos de drenajes que van a tener pues diferentes aplicaciones, pero siempre en el concepto de canalización y evacuación de líquidos. Bien, ahora recuerden la primera pregunta que hacíamos. ¿Qué pasaría si todo el agua del planeta estuviera esparcida? Vean estos escenarios. Este es un lugar que existe en Sudamérica, en Bolivia específicamente. No sé si tendrá también parte de otros países, pero es el Salar de Uyuni y eh, pues tiene una capa de agua permanente casi siempre sobre la superficie del terreno porque hay muchos y es un yacimiento de sal. Entonces imagínense que si el agua estuviera esparcida sería más o menos un escenario como de estos y en realidad no se podría vivir. Habrían muchas, me imagino, tipos de enfermedades por humedad en la piel y demás y no se podrían hacer construcciones.
pero solo para que imagináramos un escenario como estos y para que veamos pues la importancia de cada uno de los sistemas que se han desarrollado en la industria de la construcción y uno de estos pues son los sistemas de drenaje. Ok, em, seguimos con definiciones y generalidades. Como muchas de las estructuras y sistemas que utiliza el ser humano, los drenajes se encuentran en la naturaleza y a partir de estos sistemas naturales se han desarrollado tecnologías para abordar diferentes escenarios encontrados con respecto a la necesidad de tener espacios secos. Es cierto esto, mucho, bueno, por decirlo, la mayoría de las tecnologías que desarrolla el ser humano tienen un modelo base en la naturaleza, que el humano lo mira, lo observa, lo analiza y lo adecua entonces ya para desarrollarlo para diferentes aplicaciones ya específicas. Uno de estos entonces es los sistemas de drenaje, ya vamos a ver por qué. Entonces, analizando y teniendo en mente esto, vamos a poder clasificar los sistemas de drenaje en varios tipos de acuerdo al sitio en donde se encuentran y a las diferentes sustancias que controlan. Estos son los dos aspectos que se toman en cuenta para hacer la clasificación. En dónde se encuentra el sistema de drenaje y las diferentes sustancias que controlan o evacúan. Y las clasificaciones son las siguientes, como vimos al principio: drenajes geológicos, pluviales, agrícolas, drenajes en obras viales y los drenajes sanitarios. Vamos a continuar de una vez con los drenajes geológicos, que en palabras sencillas podemos llamarle los drenajes naturales. Los medios que la naturaleza utiliza para canalizar el agua que está en la superficie terrestre y pues evacuarla hacia los océanos. Bien, vemos que el sistema de drenaje por excelencia es el que encontramos en la naturaleza, formado por diferentes cuerpos de agua que conducen este líquido hasta los mares y océanos. Este líquido hablamos del agua porque el drenaje natural, pues lo que en principio controla y evacúa es solamente agua. Ya es diferente las situaciones que suceden cuando se contaminan con otros líquidos, pero en principio es solamente para el agua. Los cuerpos naturales de agua son estudiados por la hidrografía. Esto es importante como cultura general y que sepamos que es la disciplina de la ciencia que estudia el comportamiento, composición, formas y demás de los cuerpos de agua, los cuerpos naturales de agua, se llama hidrografía, que es diferente de hidrología. Si tienen más interés, pueden investigar un poco también sobre esto para que vean las diferencias y aprendan un poco más. Los drenajes geológicos, continuando, están formados por ríos, quebradas, yurros, caños y todo tipo de canal natural superficial o subterráneo que reciba agua pluvial o de nacientes y la conduce a través de diversos terrenos hasta llegar al mar. Eh, pues ahí ya tienen qué es lo que se clasifica como drenaje geológico. Y estos elementos, como los ríos, quebradas y todo esto que dijimos, constituye una red de transporte de agua y sedimentos que suele permeabilizar las capas del terreno y luego constituye arroyos. Es decir, esta red lo que hace es permitir que esta agua que está escorrentía se forme y se divida en arroyos que van a conducirla ya por diversos caminos hasta llegar a un cuerpo de agua más grande y hasta llegar al océano o al mar. Y esta red natural de drenaje, vean que ya íbamos viendo otras aplicaciones de las redes de drenaje, no solo sirven para llevar el líquido al mar, o sea, no solo sirven para evacuar, porque el agua en la naturaleza pues es fundamental, como decíamos. Entonces,
sino que esta red natural riega diversos terrenos durante su recorrido y transporta recursos vitales para la biodiversidad. Entonces, a partir de estos sistemas de arroyos y ríos, hay algunos lugares en donde el agua se estanca, por ejemplo, y forma lagos, y también continúa el recorrido hacia los océanos y va regando diferentes zonas, como los valles, las llanuras y demás, y va pues transportando muchos nutrientes, biodiversidad y demás elementos que son los que forman ya los ecosistemas y que son fundamentales para esa vida. Entonces vemos cómo el drenaje geológico es por excelencia el sistema de drenaje efectivo que transporta y evacúa la acumulación de agua, pero también genera vida. Y los drenajes geológicos pueden ser parte de otros drenajes artificiales, siendo el destino final de los líquidos que se evacúan, los cuales deben ser primeramente tratados con los métodos respectivos para no variar drásticamente las condiciones naturales del agua. ¿Qué quiere decir este párrafo? Bueno, que en las obras que el humano construye, los sistemas de drenajes que el humano construye, se puede utilizar como parte del sistema artificial los drenajes naturales. Es decir, si tenemos un proyecto constructivo, por ejemplo, de viviendas y necesitamos evacuar todas las aguas de las viviendas, pues nosotros podemos utilizar el río como destino final para los líquidos. Pero ¿qué pasa? Antes de evacuar y disponer los líquidos al río, se debe hacer un tratamiento previo por medio de plantas, de tratamiento de aguas y demás, para que esos líquidos y esa agua que llegue al río esté lo menos contaminado posible y que no altere drásticamente las condiciones naturales de agua. Por decir algunos elementos, la acidez del agua, o sea, el pH del agua, los elementos sólidos que no deberían llegar hasta los ríos. Todas esas son las cosas que se controlan y se evitan, pues ya disponer en el río para que no vaya a afectar el ecosistema que existe ahí. Pero lo importante rescatar es que el drenaje geológico también puede formar parte de drenajes o sistemas de drenaje artificiales que son construidos por el ser humano. Otro aspecto importante es que los drenajes geológicos nos ayudan, como les decíamos, a estudiarlos para poder nosotros desarrollar los elementos que necesitamos eh, hacer para las necesidades específicas. Entonces, el estudio de los canales naturales de agua es fundamental en la ingeniería civil y especialmente o específicamente en la disciplina de la hidráulica. La ingeniería hidráulica es la que estudia estos comportamientos y elementos de los canales naturales. ¿Cómo? Entonces, entendemos el comportamiento de flujo en estos canales naturales y lo que se hace es descubrir los principios de diseño que se deben tomar en cuenta para luego ejecutar los proyectos de canalización artificial. Entonces, del estudio de estos canales naturales, lo que hacemos es obtener datos básicos y que se convierten en principios para lograr diseñar luego también los proyectos artificiales. Uno de esos principios, uno de esos datos básicos, por ejemplo, para que ustedes vean una aplicación, es la velocidad del flujo. Esto es algo muy interesante porque tal vez alguien pensará que en el cuerpo de agua el líquido corre a la misma velocidad en todo el ancho, por decirlo así, en toda la sección transversal del canal, pero no sucede así, sino que se encontró desde pues muchos años, desde que se tiene estudio de esto, que la velocidad varía con respecto a una vista de sección transversal. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, estos elementos que son secciones transversales, estas imágenes de diferentes canales. El primero de la izquierda, este que señalo, es la sección transversal del canal natural.
es irregular y vean que estas lineecitas que aparecen identificadas con números son las mediciones de velocidad. Indiferentemente de la medida que se esté utilizando, si es metros por segundo, kilómetros por segundo y demás, vean que va variando. En el fondo se tiene, por ejemplo, 0.5, conforme se va llegando a la superficie, crece la velocidad hasta llegar a 2.5 en el punto más rápido. Pues esto mismo sucede en todo tipo de canal, sea natural o artificial, y es un principio que se debe tomar en cuenta para el diseño de todos los canales. Así como en la sección natural tenemos las secciones triangulares, trapezoidales, medias lunas, circulares y las rectangulares. Y cualquier otra forma, otra geometría de sección transversal tendrá el mismo comportamiento en líquidos como el agua, que se parezcan mucho en su viscosidad y en sus características. También otro aspecto, desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica, la corriente del agua en los drenajes geológicos entra en la clasificación de flujo libre. ¿Y por qué flujo libre? Bueno, porque cumple estas características que vamos a ver. El flujo libre, o más bien, en el flujo libre, el líquido circula debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, ya que la superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera. Es decir, en un canal natural no hay ninguna presión que se esté ejerciendo sobre el líquido para hacerlo correr más rápido o con mayor fuerza, sino que es por mera acción de la gravedad. Esto es una de las cosas que identifican a lo que se denomina flujo libre. Y otro de los aspectos que cumple el flujo libre es que pueden suceder en canales naturales, ríos o arroyos, o también en canales artificiales construidos con intervención humana. Y dentro de los canales artificiales se pueden incluir aquellos conductos cerrados que trabajan parcialmente llenos, es decir, alcantarillas y tuberías. Pero aquí el concepto principal es que el flujo libre es el que corre, el líquido corre por acción de la gravedad. No hay ningún tipo de presión que se esté ejerciendo de manera artificial. Entonces, em, por este aspecto logramos identificar un canal natural. Además, otro aspecto que se puede ver a simple vista para reconocer un canal natural o un drenaje geológico es la forma de la sección transversal. ¿Por qué? Porque los drenajes geológicos o canales naturales usualmente tienen una sección transversal irregular y además esta sección puede variar repentinamente de un tramo a otro. Puede tener una forma en el punto cero y al metro, al medio metro de longitud del canal puede tener otra forma totalmente diferente. Esto es muy típico de los canales naturales. Y más bien en los canales artificiales, la sección transversal es regular y previamente diseñada. Por eso veíamos las otras secciones de trapezoidales, rectangulares y demás. Entonces son aspectos con los que se pueden reconocer los drenajes geológicos o canales naturales y ya ven cómo funciona y cómo sirve el estudio de esta parte de la naturaleza para poder desarrollar las obras ya humanas. Muy bien, entonces esto fue la primera tipología, drenajes geológicos. La segunda tipología que vamos a ver entonces son los drenajes pluviales. Bien, como mencionamos anteriormente, el humano necesita controlar el agua del planeta para ejecutar con normalidad sus actividades diarias. Una de las fuentes más grandes de agua, pues obviamente es la lluvia, la cual puede generar daños en muy poco tiempo al mezclarse con otros factores climatológicos, como el viento y los rayos. Y bueno, cuando se ven más daños es cuando se mezclan estos factores, ¿verdad? Como en tormentas, huracanes y demás. Pero
aún solo con una inundación, digamos, tranquila, que se eleve el nivel del agua tranquilamente, ya empieza a generar muchos daños por el solo hecho de la acumulación de humedad. Entonces, em, toda edificación, vamos ya al segundo punto, como vemos esa problemática de la acumulación de agua, es que podemos decir que toda edificación o proyecto de construcción debe contemplar un sistema para la captación y la canalización del agua llovida, ya que de lo contrario se corre el riesgo de sufrir daños por el efecto de las acumulaciones de humedad. Y vean que es otra tipología drenaje pluvial porque esta necesariamente sí es una obra artificial. Ya aquí no podemos clasificar como drenaje pluvial un canal natural de agua, un río, un arroyo y demás. Ese es un canal natural, un drenaje geológico. Estos clasificados como drenajes pluviales son las obras o los sistemas de drenaje que el hombre o el ser humano específicamente construye para disponer adecuadamente del agua de lluvia. Entonces, desde la infraestructura de una ciudad, como las aceras, parques y las plazas, hasta los edificios y construcciones más pequeñas, como las viviendas, deben contemplar el sistema de drenaje pluvial, porque ya vimos que la acumulación de humedad en cualquier obra va a generar daños. Entonces, aunque sea una casetilla en ahí para parada de buses o la casetilla del guardia y demás, toda edificación necesita un sistema de drenaje, aunque sea una plaza, por decirlo, una infraestructura que nada más va a ser una superficie donde se pueda caminar, pues no cumpliría su objetivo si hay acumulación de agua, no se podría caminar. Entonces, hasta esas obras más sencillas o comunes necesitan el tema de sistemas de drenaje. Y aún miren que en las edificaciones subterráneas se debe considerar, ya que el agua de lluvia se infiltra a través del terreno y alcanza la estructura. Además de que estos proyectos, los proyectos subterráneos, deben ya lidiar con el agua contenida bajo la superficie del suelo, que es la que se llama agua subterránea, que pueden ser acuíferos o manantiales de agua bajo la superficie terrestre. Muy bien. Entonces, específicamente el concepto de drenaje pluvial lo podemos comentar como el sistema que facilita el traslado del agua de lluvia para que ésta pueda ser dispuesta en un sitio en donde no genere daños a la edificación, o bien que pueda ser aprovechada en variados propósitos, lo cual es una tendencia en auge actualmente. Como hemos visto, la conciencia ambiental y la conciencia de no generar pues cambios drásticos en el ecosistema ha hecho que los proyectistas que están generando, construyendo diferentes proyectos civiles, estén pensando en la necesidad de utilizar esa agua de lluvia o por lo menos no generar los cambios drásticos en el ecosistema. Entonces ya vamos a ver algunas de las metodologías que se utilizan para utilizar el agua de lluvia. Muchas ciudades en el mundo tienen una problemática y aquí lo vemos en nuestras pequeñas ciudades de Costa Rica, por ejemplo Cartago, San José. ¿Y cuál es esa problemática? Que sufren de inundaciones causadas por la acumulación de agua llovida en los sistemas de drenaje que ya están colapsados. ¿Y por qué pueden estar colapsados? Bueno, hay dos factores por lo menos básicos: los diseños y capacidades hidráulicas insuficientes y también la obstrucción de los canales con basura y contaminación. Es cierto que algunos podremos decir que los diseños de los sistemas de drenaje están desactualizados, obsoletos, porque se hicieron hace muchos años, pero también la problemática se ve aumentada por es la basura y la contaminación que se acumula y que el mismo ser humano es que pues la echa y la produce. Entonces, para que vean esta problemática.
Y uno de los problemas que se evidencia en las ciudades, además de estos dos aspectos que decíamos, es que los sistemas de drenaje son individuales de cada edificación o de pequeñas zonas de la ciudad y no constituyen una red de drenaje, la cual debe considerar los siguientes aspectos. Pero vean que aquí volvemos al tema de tomar el ejemplo de la naturaleza. ¿Qué dijimos que pasaba en la naturaleza? Que el sistema está compuesto por diferentes elementos como arroyos, yurros y demás, que en conjunto forman una red integral, que es la que lleva el agua de lluvia hasta los océanos. ¿Qué pasa? Que el ser humano debería copiar este diseño de hacer diferentes canales pequeños que vayan pues complementándose hasta generar la red integral. Y esta es una de las causas. Ustedes ven, por ejemplo, una edificación que tiene su propio drenaje, que no está diseñado como para conectarse a una red, sino que busca desechar las aguas lo más cercano posible, al río más cercano, al canal más cercano posible. Y este pensado, este principio de diseño no está dando los mejores resultados. Entonces, ¿cuál debería ser más bien el diseño de los sistemas de drenaje? Pues que constituyan una red de drenaje. Y esta red debe considerar algunos de estos aspectos. Por ejemplo, como decíamos al principio, es necesario considerar los cauces naturales, de modo que puedan ser incorporados en la futura expansión de la urbe también. Entonces, desde que se empieza a diseñar el sistema de drenaje, que podamos pensar en cómo utilizar el canal natural, y ya sabemos, guardando las medidas para no contaminarlo, ¿verdad? Pero se puede utilizar. Como un segundo aspecto es que debe haber un compromiso por parte de cualquier zona a urbanizarse para mantener o disminuir el volumen de escorrentía. Y esto lo vamos a explicar ahorita en la siguiente lámina. Que no es solo canalizar, sino es disminuir el volumen del agua que se escurre por la superficie. Y también disminuir el caudal máximo que había antes de la urbanización. Entonces, que ese caudal de escorrentía no cambie mucho, esa cantidad de agua que se escurre no cambie con respecto a cuando no había una construcción, sino que se mantenga para que los canales puedan ser suficientes y que puedan canalizar esa agua adecuadamente. Y un tercer aspecto es que conforme se amplíe la red, cada cierta distancia y de forma prevista, se debe construir pozos de registro que permitan el acceso a la red con el objetivo de un continuo mantenimiento. Y ese es uno de los aspectos que no solo en elementos de drenaje está faltando, sino en todo tipo de obras. Por ejemplo, en nuestro país lo vemos que muchas obras se descuidan y no se les da un continuo mantenimiento y es ahí donde se producen los problemas que pueden llegar a colapsar la obra. Entonces es importante al diseñar y construir estos sistemas que se prevean o que se tengan previstos los elementos para registrar la red. Pues elementos muy sencillos son los pozos de registro. Conforme las ciudades crecen cerca de los ríos y los cuerpos de agua, sucede el problema de que se va impermeabilizando la superficie del suelo y los sistemas de drenaje por lo general solo captan el agua de escorrentía y la depositan en los canales ya existentes. Entonces lo que se busca, como les decía, el problema es que nada más se canaliza el agua eh, hacia los canales ya existentes o hacia el canal más cercano. Pero el elemento que debe cambiar es ese sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque esta situación genera que la capacidad de los canales artificiales y cauces naturales sea insuficiente para evacuar a tiempo todo el caudal generado por la lluvia y la escorrentía. Y entonces, ¿cuál es la tendencia que se está buscando y la que se debe seguir implementando? Es que no solo se canalice el agua, sino que se permita que esa agua se infiltre en el mismo sitio en donde cae la lluvia.
para disminuir la escorrentía, porque al final el agua se tiene que pues infiltrar en el terreno y canalizar, pero lo importante es que en el mismo sitio donde cae se puede infiltrar para que ya no escurra. Lo importante es disminuir esa escorrentía, que es la que al final es el factor más incidente para que ocurran las inundaciones. Y se están desarrollando también diversos sistemas que captan el agua para ser utilizada en aplicaciones dentro de las edificaciones, por ejemplo, riego de jardines, servicios sanitarios y otros en los que no se necesite la potabilidad del agua. Entonces, mientras no se necesite para consumo humano o de animales o cualquier aplicación que se necesite agua limpia, potable, para limpieza también puede ser, pues se puede utilizar esta agua de lluvia sin ningún tratamiento adicional, sino a como cae se puede utilizar. Entonces el sistema para captar esa agua es importante también tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora pasamos de drenajes pluviales de manera general a los que ya tenemos, por ejemplo, en las construcciones pequeñas y viviendas. Y vamos a ver en nuestro país específicamente. Entonces, al igual que en el nivel macro, como la ciudad, las plazas y todas estas obras que hablábamos, en las viviendas es fundamental diseñar y construir un sistema de drenaje pluvial eficaz para mantener secos los diferentes aposentos o para controlar la humedad en los sitios que se dejan al descubierto. Pues podemos tener jardines en la casa, patios, como también le decimos, que queremos que también le caiga la lluvia para tener nuestras matitas y demás, pero también hay que tener en cuenta que hay que hacer por lo menos alguna zanja o demás para que el agua no se acumule en ese lugar. Entonces, según el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, que para nosotros es el más actualizado, la versión de 2017, tenemos aspectos básicos que el código establece deben considerar los drenajes pluviales y esto es ley, así que es importante, como decíamos desde las primeras clases, que estemos al pendiente de qué es lo que dice la ley, que deben y cómo deben hacerse las construcciones. Entonces, para el caso de los drenajes pluviales tenemos el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Entonces, los aspectos básicos que deben considerar los drenajes pluviales son que las aguas provenientes de drenajes pluviales deben conducirse a los sistemas públicos de recolección de aguas de lluvia, utilizando un sistema de recolección que tiene que ser como independiente al de las aguas residuales. Este es un principio y una regla que se debe respetar. No podemos mezclar en un mismo sistema agua de lluvia y agua residual como las aguas jabonosas, las aguas negras. Entonces esto es ley, que debe hacerse o debe canalizarse en sistemas independientes. Otro aspecto básico es que tenemos una excepción para las viviendas. La descarga de agua puede hacerse hacia la calle pública, pero para eso es necesario que nos aseguremos que no está provocando inconvenientes a los vecinos o generar contaminación. Vean que no estamos hablando de aguas residuales, o sea, aguas negras y aguas jabonosas. Esas no se pueden descargar hacia la calle pública. Estamos hablando de agua pluvial, solo la de lluvia. Esta sí es posible en casos solamente de viviendas eh, hacer la descarga hacia la calle pública, pero debe contemplar estas condiciones, que no se provoquen contaminaciones e inconvenientes pues a los vecinos. Y como tercer punto básico es que no se permite descargar las aguas pluviales a la red pública de alcantarillado sanitario ni a la red de evacuación de aguas residuales de la edificación. Aquí volvemos a reiterar el tema de que debe ser independiente de las aguas residuales, pero tampoco es que las podemos, una vez que las sacamos de la vivienda, irla a mezclar a la red pública sanitaria. Entonces tiene que ser totalmente aparte esta disposición de aguas. Esos son tres aspectos básicos.
Y además de esto, tenemos otros aspectos que son importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos básicos que forman el sistema de drenaje pluvial? Y esto también contemplado en el código. Bueno, lo primero es el techo o techumbre, como también se le puede decir, toda la estructura de techo. Luego, las canoas, que según el código pueden ser de material PVC, pueden ser metálicas o también cualquier otro material adecuado. Vean que no están limitando el uso de materiales, sino que se especifica que sea adecuado para contener y canalizar el agua, ¿verdad? Otro aspecto es que otro elemento, la red de tubería, desde los bajantes hasta los conductores, y esto contempla también los accesorios, son otros de los elementos que conforman la red de drenaje pluvial. Y otro aspecto importante son los sumideros o registros, que pueden tener las trampas de arena cuando sea necesario, es decir, en los casos de registros o cajas de registro exteriores es importante colocar trampas de arena para no pues saturar el sistema con elementos sólidos como arenas, tierras y demás. Otro aspecto es em, considerar la pendiente natural del terreno para aprovechar el efecto de la gravedad y crear un diseño eficiente que utilice la menor cantidad posible de recursos. Entonces, a la hora de planificar y diseñar cómo va a quedar el sistema de drenaje, es importante ver el terreno y ver a dónde está la pendiente natural de ese terreno para entonces ubicar las tuberías y el sistema con pendiente igual a la pendiente del terreno. Claro, hay que respetar los valores de pendiente que da el código, que están, si mal no recuerdo, por el 2% de pendiente, pero también entonces es importante considerar lo que ya está hecho, por decirlo así, la pendiente natural. Y en los casos en donde se imposibilite esa descarga por gravedad, entonces lo que se debe hacer es implementar sistemas de bombeo con tanques colectores, en donde está el tanque que recoge todas las aguas de lluvia de la vivienda o también de la construcción. Esto no aplica solo para viviendas. Y con un sistema de bombeo, como no se pudo utilizar la gravedad o la pendiente natural, se va a tener que sacar de la propiedad hacia el sitio adecuado. Una vez construido el sistema de drenaje, este debe ser sometido a inspección y a pruebas de operación con el objetivo de comprobar el buen funcionamiento. Esto es un aspecto básico y fundamental que se debe hacer en todas las construcciones. Probar y verificar que el funcionamiento y la operación de los sistemas sea el adecuado. Em, Tal vez ustedes pensarán que esto aplica solo para sistemas eléctricos como sistemas de bombeo y demás, pero no. Para verificar, por ejemplo, la presión del agua o la velocidad más bien del agua en el drenaje pluvial y que no hayan fugas, por ejemplo, que no hayan eh, sitios en donde el agua se esté saliendo del sistema, es importante verificar entonces el recorrido del agua y demás. Entonces estos son aspectos que se deben tomar en cuenta en los sistemas de drenaje de viviendas y también en otros proyectos constructivos. Muy bien, estos dos clasificaciones son las que estaríamos viendo en esta clase y con esto entonces ya terminamos la entrega de hoy. Recuerden, como siempre les digo, ver muy bien, analizar las instrucciones para que sepan lo que hay que hacer para el trabajo de esta semana y que sean puntuales y responsables, ¿verdad? Con la entrega de sus trabajos. Nos vemos entonces en la próxima clase virtual. Espero que continúen estando bien.